Estamos hablando de lo que pasaba anoche en el recinto del Senado, donde finalmente se convirtió en ley esto que se había presentado como un proyecto, que es la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. En 24 artículos, la reforma del Banco Central apunta, según el Poder Ejecutivo, autor de esta iniciativa, a promover el desarrollo económico con equidad, incorpora como objetivos mantener la estabilidad financiera y preserva el valor de la moneda nacional. Además, como uno de sus puntos centrales, a regular y a orientar el crédito, recuperando la misión anterior a la ley de convertibilidad. La titular de la entidad monetaria, Mercedes Marcó del Pont, calificó la reforma como histórica. Es una reforma histórica, es una reforma que creo que tenemos que estar orgullosos, porque la verdad que en el debate económico hoy se está discutiendo el rol de los bancos centrales. Todavía está muy atrasado ese debate, en el sentido que están mirando más todavía del pensamiento, lo ubican la problemática en lo financiero y no en lo que pasa con la economía real, en la economía de carne y hueso. Creo que Argentina está dando un paso enorme, no solamente para nosotros cómo nos va a servir, pero también como referencia y parámetro de que se puede hacer otra cosa, ¿no? Los senadores, en cambio, insumieron varias horas en fijar sus posiciones sobre la misma reforma. Los radicales cuestionaron aspectos de la iniciativa, como por ejemplo la plasmada en el artículo 11, que modifica el artículo 20, que permite realizar adelantos transitorios al gobierno nacional. Estamos financiando un déficit que llega a un 51% en los últimos 12 meses, el déficit para financiar al gobierno nacional desde el Banco Central. Eso nos preocupa, ya tiene varias reformas del artículo 20, además de la Carta Orgánica, y obviamente lo que me preocupa es que desde el Banco Central no se siga pagando deuda a los banqueros, que en realidad es el BODEN 2012 que se tiene que cumplir con esta obligación. Yo creo que los grandes partidos nacionales tenemos una deuda todavía de administración a raíz de esto, para que las reservas no se sigan pagando, las reservas del Banco Central, a los banqueros con el BODEN 2012 y los 10.000 millones de dólares que se le pagó al Fondo Monetario Internacional. El oficialismo, por su parte, revalorizó los cambios que ahora se convirtieron en ley, desestimando las críticas opositoras. La discusión entonces que estamos dando en este momento tiene que ver con eso, con una Carta Orgánica que va a ser muy moderna, muy seria, muy responsable, que introduce la particularidad de no sostener lo que se sostenía en el neoliberalismo, de que la base monetaria tiene que ser igual a las reservas, sino que dice que va a haber un cálculo por parte del directorio, artículo 14 inciso Q, y que ese cálculo va a decir cuánto es el nivel de reservas adecuado para sostener la base monetaria. Entre esto y las reservas reales que usted tenga, la diferencia es lo que se van a considerar como reservas de libre disponibilidad, que pueden ser aplicadas para el pago de la deuda. Más allá del debate al que dio lugar el proyecto, algunas de las propuestas de la oposición, que en realidad pareciera que no han leído a fondo lo que ha sido esta reforma en la Carta Orgánica, es un cambio fundamental lo que se ha dado anoche con esta nueva Carta Orgánica, porque cierra un capítulo nefasto de la economía argentina. Así hay que calificarlo, porque esta Carta Orgánica del Banco Central del año 92, pergeñada por Domingo Cavallo, es lo que le dio funcionalidad a un sistema financiero que renunció a la soberanía monetaria, porque con la convertibilidad quedamos dependientes absolutamente del valor del dólar y sin capacidad de determinar el valor de nuestra moneda. No teníamos, por lo tanto, tampoco política ni soberanía cambiaria. Es decir, Argentina no podía tener la herramienta del tipo de cambio como herramienta, por ejemplo, para promover la producción interna, para proteger la producción nacional frente a las importaciones, sino que era todo lo contrario, quedaba subordinado a los mercados internacionales la economía argentina, y esas consecuencias se pagaron carísimas en materia de empleo, en materia de pérdida de puestos de trabajo. Se establecía que el Banco Central tenía como único objetivo el control de la estabilidad monetaria, es decir, pelear contra la inflación. Ahora no es que renuncia a este objetivo, sino que tiene, además de otros objetivos. Pero además, el control de la inflación no se hace a través de medidas de restricción, medidas de enfriamiento de la economía, como se suele decir, sino que va a tener otras herramientas el Banco Central para estar más en línea con lo que es la política económica, un proyecto de desarrollo económico, creación de empleo, ampliación de la actividad productiva, por ejemplo, a través del crédito, y una serie de regulaciones que hasta ahora no existían sobre la actividad que practican los bancos. Es decir, el sistema financiero
también va a tener otro tipo de obligaciones con respecto a poder dar crédito a sectores que hoy no tienen acceso, como las pequeñas y medianas empresas, y no únicamente ese crédito para el consumo que hoy existe, pero que es carísimo, inclusive con costos ocultos, que muchas veces el que compra un electrodoméstico ni siquiera sabe que está pagando. Va a haber topes a las tasas de interés y va a haber un destino que tiene que ver con la actividad productiva de los fondos financieros que existen en el sistema. En definitiva, una serie de regulaciones que eran necesarias para adaptar el sistema financiero a un programa, a un modelo económico de crecimiento y no a ese modelo neoliberal que dejaba el Estado ausente, para que algunos sectores se beneficiaran justamente de esa ausencia de controles y regulaciones. El comentario de Raúl de la Torre. Gracias, Rulo.